el primer video para que puedan repasar ahí lo que es filtros comunes. Acá tenemos una práctica de filtros avanzados. Te voy a explicar y te voy a enseñar cómo hacer los filtros avanzados, ¿no? Para crear filtros avanzados debemos tener una tablita adicional que se llama tabla de los criterios. Esta es tabla de los criterios. Tenemos una base de datos y una tabla de criterios. En la tabla de criterios podemos nosotros colocar en forma personalizada los criterios que uno va a utilizar en el filtro, ¿ya? Es fácil en realidad, pero nosotros mismos hay que colocar los criterios y aparte hay que saber seleccionar nada más, ¿ya? Vamos por el primer ejemplo. A ver. Recuerden que el filtro avanzado requiere de esta tabla. Si es que tú no tienes esta tablita, pues no vas a poder hacerlo. Esta tablita tiene que tener los mismos campos o títulos de la base de datos. Tiene que ser exactamente igual. Así, igualito. ¿Ya? Igual acá también. ¿Ya? Listo. Vamos a empezar. Filtrar los de categoría A. Si nosotros lo vamos a hacer de forma avanzada, entonces tenemos que colocar acá en categoría la A. Así. La A. En el rango de los criterios hay que colocar la A. Luego te ubicas dentro de la base de datos y haces clic en datos avanzadas. Tenemos que utilizar avanzadas. Y tienes dos acciones. La primera acción es para poder solo visualizar el filtro. Ahí dice, sin mover a otro lugar, dice, ¿no? Es para poder nosotros solo visualizar, así como el filtro común que hemos hecho hace un momento. La otra opción es para poder hacer una copia. Para poder hacer una copia. ¿Ya? Para poder yo revisar sus filtros, va a ser haciendo una copia, ¿ya? Es así, vamos a trabajar todos. Pero vuelvo a repetir, puedes hacer solo para visualizar o puedes hacer para crear una copia. Primero voy a hacer para visualizar el filtro, ¿ya? Entonces voy a dejar la primera acción. Luego dice rango de la lista. Tenemos que seleccionar el rango de la base de datos. Haces clic aquí en la flechita y seleccionas el rango de la base de datos. Regresas. Rango de criterios. Seleccionas y seleccionas el criterio así. Regresas. Nada más, ¿no? Porque solo lo voy a visualizar. Rango de la lista es el rango de la base de datos. Rango del criterio es seleccionar este criterio. Voy a volverlo a repetir. Primer paso, se selecciona, se coloca el criterio. Luego te ubicas dentro de la base de datos, clic avanzadas. Luego puedes escoger cualquiera de estas dos acciones. Voy a hacer la primera acción solo para verlo, ¿ya? Rango de la lista, hago clic en la flechita y selecciono la base de datos. Y luego rango del criterio, hago clic en la flechita y selecciono el criterio. Regreso en la misma flechita y acepto. Y ahí está, jóvenes. 9 hay de categoría A. A eso se le llama un filtro avanzado. Ahora, para poder borrar, borras acá. Igualito que el otro. Ahora, voy a hacerlo con copia. Lo bueno del avanzado es que puedes hacerlo con copia también. Haces clic en la base de datos, te vas a avanzada y activas acción copiar a otro lugar. Rango de la lista, seleccionas la base de datos. Rango del criterio, seleccionas los criterios. Así. Rango de acá, copiar a, haces clic en la flechita y escoges una celda donde va a ir la copia. La copia va a ir acá abajo. Regreso y acepto. Y mira, ya se hizo una nueva tabla del filtro, ¿no? En este caso de los de categoría A. Listo, jóvenes. Eso es un filtro avanzado. Me voy por el siguiente ejemplo. Todos vamos a hacerlo con copia.
Todos los vamos a hacer con copia. ¿Ah? Dice filtrar los de categoría B. Colocamos acá en cap B. Ya está. Luego haces clic en la base de datos. Te vas a datos, avanzada, copiar a otro lugar, esa es la acción que vamos a trabajar. Rango de la lista es el rango de la base de datos, así. Y rango de los criterios es el criterio que vamos a usar. Ahí está. Regresamos aquí. Y copiar a otro lugar en la flechita y seleccionas una celda y regresas acá. Y aceptamos. Y ahí tenemos una copia. ¿Ya? Y ahí tenemos ya el resultado, ¿no? Ahí del filtro. Ese es el resultado del filtro. Bien, jóvenes. Vamos al siguiente. Espero que ya vayan entendiendo. Dice filtrar a los de categoría con más de 25 años. Entonces, doble filtro. Tienes que colocar A y en edad mayor 25, así. A mayor 25. Hacemos clic en la base de datos avanzada. Copiar a otro lugar. Rango de la lista. Se selecciona. Regresamos. Rango del criterio. Se selecciona los criterios que vamos a usar. Regresamos y aceptamos. Ya está, jóvenes. Bien, eso es para visualizar. ¿Ya? Voy a borrar para poderlo hacer con copia. Miren, nuevamente. Avanzada, copiar a otro lugar. Esa sería la acción. Todo lo vamos a hacer con copia. Rango de la lista. Seleccionamos el rango de la base de datos. Rango de los criterios. Seleccionamos los criterios. Copiará una celda y regresamos. Y aceptamos. Ya se hizo una copia. Y ahí está, jóvenes. ¿No? Todos de categoría A mayores a 25. Seguimos, a ver, dice filtrar a los de categoría B con menos de 40 años. Categoría B con menos de 40 años. Colocamos B y en edad menor 40. Eso tú tienes que hacer, colocar los criterios. Y luego lo único que tienes que hacer es saber seleccionar. Haces clic en la base de datos avanzada, copiar a otro lugar, rango de la lista, seleccionas la base de datos, rango del criterio, seleccionas los criterios, copiar, seleccionas una celda y regresamos y aceptamos. Ahí está. De categoría B con menos de 40 años. Ahí está. ¿Ven? Con copia. Entonces lo dejas ahí para yo poder revisar tu filtro. Siguiente, a ver. Filtrar los que tienen una edad diferente a 25. Edad diferente, así. Diferente, 25. Así sería. ¿No? Diferente a 25. Por eso estamos haciendo varios ejemplos para que puedas entenderlo. Es seleccionar nada más. Se coloca el criterio. Eso tú tienes que saber. Eso no lo vas a memorizar. Tienes que entenderlo. Dice, filtrar los que tienen una edad diferente a 25. Diferente 25. Ahí está. Eso ya lo hemos visto en todas las funciones que tienen criterio. Luego, una vez que colocas tu
tu criterio, te ubicas dentro de la base de datos y haces clic en avanzada. Luego es selección nada más. No hay más que hacer, solo tienes que saber seleccionar, les dije al principio. En el avanzado, lo que hay que hacer es colocar nuestros criterios. Eso sí, tienes que pensar qué criterio colocar acá. Y luego todo es selección. Para poder revisar sus trabajos hay que trabajar con la acción copiar a otro lugar. Rango de la lista. Acá, en este botoncito, esta es la flechita, mira, para poder seleccionar. Y solo seleccionas la base de datos. Regresas. En la misma flechita, pues no, eso es lógico, hay que hacer clic ahí para regresar. Rango de los criterios, la flechita. Seleccionan los criterios. En este caso es un solo criterio, pues así. Regresas. Copiar a. Hay que seleccionar una celda nada más. Aquí. Regresas aquí y aceptas. Todo es selección nada más, jóvenes. Solo hay que saber seleccionar en este filtro avanzado y colocar bien los criterios. Y ya está, miren. Todos estos son con una edad diferente a 25. Diferente a 25. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Son varios ejemplos, ¿no? Justamente por eso te ayudo a desarrollar estas prácticas y te hago el ejemplo. Para que vayas captando y explicándote lo mismo. Miren, filtro avanzado dice filtrar a los que tienen una edad mayor a 35. Entonces aquí en los criterios tienes que colocar mayor 35. Eso es lo que sí tenemos que darnos cuenta y pensar. ¿Qué criterio debo colocar? Edad mayor a 35, mayor 35. Luego ya es cuestión de seleccionar nada más. Nos ubicamos dentro de la base de datos y hacemos clic en avanzadas. La acción, copiar a otro lugar. Copiar a otro lugar. Rango de la lista es el rango de la base de datos que tú vas a trabajar. Regresamos acá. Rango del criterio es el criterio que estás utilizando. ¿Sí? También se puede seleccionar todo, en realidad, sí. También va a funcionar, ¿ya? Pero en este caso solo es estos dos. Regreso. Copiar a